Queridos amigos, ¿cómo están? Siempre es un agrado saludarles. Damos inicio a un nuevo capítulo de Al ritmo del recuerdo, nuestro programa que en este caso ha ido itinerando por diferentes países. Hoy día estamos en Perú, en la ciudad de Lima. Hemos llegado hasta un reconocido restaurante para presentarles a un invitado que de verdad es maravilloso poder conversar con él hoy día. Es un escritor, está promocionando en esta ciudad el libro que lleva por título Con permisito, dijo Monchito. Me refiero a mi querido Esteban Valdés. ¿Cómo estás, Esteban? Qué gusto de saludarte. Un placer, Elías. Gracias por estar aquí, por venir desde lejos a encontrarnos y feliz de estar en esta entrevista contigo. No, pero encantado de conocerte. Ya hemos compartido en otra ocasión y, por cierto, estamos felices de poder contar con tu presencia en nuestro programa y sabemos que va a tener un éxito total. Excelente, me da mucho gusto. ¿Qué tan parecido era don Ramón al personaje? Eran idénticos. ¿Sí? Hay una línea muy delgada entre Ramón Valdés, Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo, que era el nombre de mi padre. Es un apellido compuesto, ¿ah? Sí, sí, sí. Claro. Es Ramón, bueno, los tres nombres eran Ramón Antonio Esteban, yo por eso me llamo Esteban. Ya. Gómez Valdés es el apellido compuesto y Castillo, el materno. Ya. Y don Ramón, el del chavo, el de la vecindad, pues son como cuando tú te ves en un espejo, ¿no? Claro. Que realmente estás viendo tu imagen, pero está como del otro lado. Y mi papá era tal cual en la vida real. Roberto Gómez Bolaños, cuando lo invita por primera vez a trabajar con él, lo que le pidió y le dijo, quiero que seas tú. Tal como tú eres, así te quiero acá. Ya. Y así fue. Visionario Roberto Gómez Bolaños, ¿eh? Muy visionario, no, es un hombre que es irrepetible, tanto su manera de producir, de escribir, de dirigir, los conceptos, inclusive los trucos de chroma key, cuando se hacía pequeño, y bueno, muchas cosas que se adelantaron a su tiempo. Y sí, como bien dijiste, un visionario. ¿Fuiste a las grabaciones, por ejemplo, a Televisa, a ver cuándo hacían los capítulos? Sí, llegamos a ir, mis hermanas Adelante, y yo. por favor, mira qué rico, aquí nos están atendiendo. Ahora sí, ya voy a mencionar que estamos, saludar primero a Puchungo Restobar, a don Alfonso Yáñez Ramírez, exfutbolista. Ah, mira, claro, sí, muy destacado en la Copa Libertadores de América en el año 1989. Jugó en Arabia Saudita, jugó en Aruba, en Costa Rica y México. Perfecto. Así que nuestro saludo para Alfonso Yáñez Ramírez. Y estamos aquí en la ciudad de Lima, en Puchungo Restobar. Vamos a probar el pisco Vamos a probarlo, sí. A ver cómo está esto. Maravilloso. Así vamos a conversar más. Sensacional. De todas maneras. Sí, claro. Entonces, había una escena de la pastilla chiquitolina. Así. Entonces tú ibas y mirabas ahí el set. Sí, casualmente, de las 2-3 veces que llegamos a ir al foro, porque no era así cada vez que mi papá iba a grabar, sí me acuerdo muy bien que entramos al foro de Televisa, el foro 2, y me llamó la atención, o nos llamó la atención, ver que había unos vasos gigantes o unas tazas, unas plumas, un lápiz gigante. Y no sabíamos por qué estaban esas cosas tan grandes. Y ya luego descubrimos que era para cuando el chapulín colorado se hace pequeñito. Se toma la pastilla. Se hacía, y entonces ya el vaso gigante parecía, sí parecía que se había hecho pequeño el chapulín, porque hasta se metía en la taza y agarraba el lápiz. Sí, entonces, claro, era bueno, en ese tiempo había que hacerlo así. Hoy día existe la gráfica y toda esta cosa virtual que permite. Sí. Pero en ese tiempo me imagino que era todo manual. Exacto, tal cual. Usaban el chroma key, se llamaba. Creo que un fondo azul o verde, no recuerdo. Sí. Pero fue increíble, como decías tú, fue un visionario porque se adelantó a ese tipo de proyectos y de trucos que al final la gente amó, ¿no? Le encantó. Yo me puse a leer el libro y me atrajo, me gustó. Con permisito, dijo Monchito. ¿Qué te motivó, Esteban, a escribir este libro? La realidad es que hace casi 6 años, yo no interactuaba mucho en las redes sociales. Ahora tengo mi Instagram, Estevitan Valdés, con más de 200,000 seguidores, que es cuenta de mi papá realmente, ¿no? Ya. Dedicada a él. Pero
hace varios años empecé a interactuar con la gente y la ventaja de las redes sociales, en ese tiempo Facebook, empecé a recibir mensajes de gente de todo el mundo, de Chile, de Brasil, de Argentina, diciendo lo que para ellos significaba Don Ramón, el personaje. Me mandaban algunas fotos con tatuajes de Don Ramón en su piel, diciendo que Don Ramón era el padre que ellos hubieran querido tener. Oh. Y se hablaban muchas cosas, rumores que se empezaron a esparcir. Como siempre, bueno, la gente que es figura pública siempre tiene ese riesgo, pero sí, la gente empezó a enviarme a mí mensajes como diciendo, tu papá es el mejor, tu papá no hay como él. Y entonces eso me motivó a pensar, ¿qué les puedo regalar yo a cambio del cariño que le tienen al papá en todo el mundo? Pues contarles la historia detrás de cámaras de tu vivencia como hijo. Exacto, desde la perspectiva de un hijo, yo cuento esa historia. Tuve que irme al pasado porque yo hablo del abuelo de mi papá, de sus abuelos, de sus orígenes, de dónde nacieron, de dónde crecieron, a qué escuela fueron, en dónde se criaron. Y yo me apegué mucho a hermanos y tíos, o sea, hermanos de mi papá que todavía vivían, que me pudieron dar datos que yo no conocía, primos mayores que también tenían fotografías o historias que contar, y fueron los que me ayudaron a armar ese rompecabezas de la historia de la familia Gómez Valdés Castillo. Que es una familia muy grande, por cierto. Sí, sí, claro. En el caso de mi papá, pues fueron 8 hermanos, una mujer, y de ahí ya te imaginarás, pues la mayoría de ellos se casaron más de una vez, incluyendo mi papá, pero lo interesante es que la gente sepa que lo que yo aquí les cuento no es Don Ramón el famoso, el de la tele. Este libro comienza, como te digo, en el pasado, hasta en los años 1800, el nacimiento ya de mi papá, de sus hermanos, etcétera. Pero para que ubiquen el tiempo de la historia de este libro, es poco antes de que mi papá conociera a Roberto Gómez Bolaños. Ya. Porque de que conoce a Roberto Gómez Bolaños para adelante, pues la historia ya la sabe la gente. Exacto. ¿No? ¿Qué pasó? Claro. Yo les cuento el antes. Ya. Y volvemos al tema de que mi papá era igual que Don Ramón, porque el capítulo más largo de este libro se llama Las Muchas Casas. Las Muchas Casas, que claro, parece el capítulo más largo. Sí, y ahí yo cuento todas las casas o departamentos o lugares donde vivimos, pero no porque fuéramos ricos, sino porque éramos pobres, porque en la vida real mi papá no tenía a veces para pagar la renta. Y entonces, y es verdad entonces que Don Ramón no pagaba la renta. En la vida real mi papá no tenía para pagar la renta. Estamos hablando de no el famoso, ni el rico, ni el que llegó a tener muchas cosas, sino el ser humano común y corriente, que sí tenía muchos oficios, como carpintería, pintura, sabía cocinar, cortar el pelo. Y tenía una facilidad enorme para el martillo, porque en los capítulos en donde aparecía trabajando, él pegaba un martillazo y ya. Exacto. Ahí ves entonces que él sabía o había hecho ese oficio antes de estar en la vecindad, porque él, por ejemplo, no tenía para comprarnos nuestras camas, pero conseguía la madera y nos hacía nuestras camas. O sea, nosotros dormíamos en una cama que mi papá nos había hecho. Entonces, imagínate. Qué lindo. Pero ya vamos a conocer más detalles de esa parte, pero lo que me gustaría más saber es cómo fue tu infancia, Esteban Valdés, en el colegio, con los amigos, con los vecinos, en los barrios. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Bueno, para empezar, volvemos al tema de que no tenía mucha estabilidad económica mi papá. A veces estábamos en una escuela y de repente nos sacaban porque, recuerda, si nos cambiábamos de casa era irnos a tal vez otra área de México y mi mamá nos tenía que sacar de esa escuela y nos metía a otra. A veces repetíamos el año, a lo mejor hice tercero de primaria 2 veces, era un poco caótico, pero al final, y eso es lo más hermoso del libro que yo les cuento, que esos cambios y esas situaciones económicas limitadas, que a veces no había que comer, etcétera, mi papá y mi mamá lo supieron manejar de una manera que no nos afectara y que hasta nos pudiéramos divertir de que ya no estaba la mesa donde comíamos porque había venido el licenciado a llevarse los muebles. Claro. Y se quedaba vacía la casa. ¿Y ahora qué hacíamos? Mi papá nos dejaba jugar fútbol, decía, tráete 2 zapatos.
pon 2 allá y 2 acá. Y le sacaba Y era partido. la portería. Pero mira, aquí está. Era la portería y ahí nos poníamos. Oye, y Entonces, le sacaba partido a las situaciones difíciles. exactamente, tal cual. Ya. Entonces, donde antes era prohibido jugar o hacer algo, ya era una Ya era cancha de fútbol. Sí, sí. Y los vecinos, los amigos. Mi papá fue un hombre muy sociable, hablando de los vecinos, por ejemplo, y estamos hablando nuevamente antes de que fuera famoso Ajá. y que fuera don Ramón. Claro. Una vez, por ejemplo, jugando con un vecino, un niño, estábamos persiguiéndonos y viene un niño atrás de mí, me quiere hacer una travesura, una maldad, y yo corro a la puerta de mi casa, me meto y cierro la puerta, y el niño, por no permitir que yo cerrara la puerta, puso su mano acá, pero yo la alcancé a cerrar y ¿qué crees? Ah, Dios. Su dedo se quedó adentro, o sea, literal, y luego para colmo se resbala y mi mamá abre la puerta y el dedo del niño estaba ahí en la puerta. No, fue un susto horrible. Tragedia. Mi papá se levanta de la cama que estaba descansando un rato y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó esto y esto y el niño llorando y tal. Agarra al niño, agarra el dedo, se lo llevó al hospital, no sé cuánto tiempo pasó, y mi papá no se regresó a la casa sino hasta que dieron de alta al niño, le pudieron poner su dedito otra vez, claro. Y la mamá al final, que trabajaba de día, por eso no estaba ahí cuidándolo, fue a la casa y dice, oiga, don Ramón, gracias por lo que hizo por mi hijo, no se preocupe, vecina, para eso estamos. Mira. Entonces era muy muy solidario, ¿verdad? Solidario. Muy humano. Así es. O sea, tu infancia, de cierta manera, aun cuando había dificultades y pocos recursos, Ajá. Fue feliz porque Sí, claro. estuviste ahí con él. Sí, sí, sí. Y él estaba muy pendiente de usted. Siempre, siempre. Mi mamá también, definitivamente, una mujer con un antecedente muy diferente al de mi papá. Cuando mi mamá se casa con mi papá, pues mi mamá sí era famosa, cantante, muy hermosa. Imagínate, mi mamá después de haber viajado a La Habana, a Nueva York, cantando con sus hermanas, se casa con mi papá no tenía pues para pagar la renta ni para mantenerla. ¿A dónde crees que se fueron de luna de miel? ¿A dónde crees que llevó mi papá a su esposa hermosa, famosa y linda? ¿A dónde crees que se la llevó? A la casa. No sé. A una granja. A una granja. Mi papá trabajaba en una granja, ordeñaba vacas, Ya. mataba pollos, desplumaba pollos. Ajá. O sea, los que trabajan en una granja saben a qué me refiero. Sí. Era el trabajo de mi papá cuando se casó con mi mamá, que aquí está. Hermosa. Pero amaba a mi mamá tanto a mi papá que para ella es como si se lo hubiera llevado a las Bahamas. Daban lo mismo donde. Exactamente. Sí. Entonces mi mamá también nos enseñó esas lecciones hermosas de que no importa si tienes o no, si hay amor, si hay cariño, si hay valores, es lo más importante. Fundamental ese valor. Ajá, exacto. Sí. Bueno, se conocieron en 1970 con Chespirito. Chespirito, después el 73 vino el Chapulín, año 71, paralelamente el Chavo, ¿cierto? Y don Ramón se va, el año 79. Sí, por ahí. O sea, duró casi 10 años como parte del equipo de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, con el Chapulín, bueno, los supergenios de la mesa cuadrada, luego el Chapulín, luego el Ese Chavo. título me gusta. Los supergenios de la mesa cuadrada. Sí, sí. Aquí faltan los supergenios porque la mesa es cuadrada. La maestra ya sí falta la mococha pechocha y el doctor Girafal, el profesor Girafal. Pero sí, mi papá sale del programa. ¿Pero por qué? Porque, bueno, para finales de los años 70, Roberto y Florinda ya empezaron su relación amorosa. Se enamoraron, eso se ve en la serie. Y Roberto le empieza a dar libertad a su esposa, o, bueno, novia todavía, de participar en la producción y en la dirección, que no tiene nada de malo. Entonces Florinda empieza a manejar las cosas, pero su manera de decir o pedir o hacer no era la más amable. Y mi papá lo aguantó hasta que decidió ya no seguir. Porque imagínate, de repente hacían giras a Centro y Sudamérica, y antes de irse de gira, en una semana grababan los programas para un mes. Ya.
O sea, era intensivísimo. Entonces eran... Y ella producía, estaba coordinando, haciendo, sí, digamos, más que nada la dirección. Ella Ya. empezó a ser la directora, ya no Roberto. Ya. Roberto, si tú ves las entrevistas que han salido recientemente, era así como que agachaba Sí, la cabeza claro. y le podía decirle así, Sí, sí. no tenía ese poder como para, con todo el respeto que merecen las mujeres, con su talento y su creatividad, pues ubicarla de que no era así. Pero O sea que don Ramón se fue del Chavo por la vieja chancluda. tal cual, ya lo dijiste tú. Ya lo dije yo, me hago cargo. Y con Roberto dejó la puerta abierta porque se despidió, no fue por pleito ni nada. Ya. Se fue y se fue de buena, dejando la puerta abierta, que creo que un año o dos después regresó al programa. Sí. Entonces, ya al final nuevamente dijo, no, ya, con permisito dejó a Monchito y se fue a tomar un cafecito. Claro. Y fue que ya empezó a trabajar con Carlos Villagrán en Venezuela y otros Sí, países. sí, claro, con Kiko. Ajá. ¿Y por qué crees tú que don Ramón se transformó en un personaje de culto? Porque tú me cuentas que la gente se hace tatuajes, Sí, andan con poleras, ¿cierto? hacen Claro. dibujos increíbles. Tienen animación en 3D, Sí. cositas de merchandising, y Así hay es. mucho, el gorrito y todo eso. Sí, sí. De hecho, la mayor parte de los dibujos, el arte que hay en este libro, son de gente de Brasil, Ajá. de Perú. Franz Chacón, que es el que hizo este dibujo, vive en Trujillo. Y Saludos, ojo, Franz. eso, dale. En Brasil no se llama don Ramón. No, se llama Seu Madruga. Eso. O Seu Madruga. Yo Seu ya aprendí portugués porque allá en Brasil es increíble. Pero sí, creo que la razón principal por la que la gente ama tanto a don Ramón o se inspira en él es que don Ramón, repito, no era un personaje. Era alguien real. Era él. Que tú lo puedes ver en la calle, ¿no? Claro. O en cualquier área de cualquier país latinoamericano. Porque yo lo repito, ¿no? Por ejemplo, el Chavo del Ocho, pues muy lindo, muy tierno, la Chilindrina, muy divertida. Pero la Chilindrina no se iba manejando como la Chilindrina a su casa ya que terminaba la grabación, ¿verdad? O sea, ella se quitaba el disfraz y ya era María Antonieta. Claro, Rocío. se caracterizaba para Exacto. salir en la televisión. En cambio, Y don papá Ramón se levantaba y quedaba como actor. Llegaba de la casa con los jeans y la camiseta o la polera. Llegaba al foro, terminaba la grabación y bueno, nos vemos. Y se iba con la misma Claro. ropa. El gorrito nomás. Tú no tienes un gorrito. de Tenemos un gorro, no el original, porque ese sí, eso. Ya. algún día sabrán lo que pasó con ese gorro, pero tenemos uno de los últimos que usó con Carlos Villagrán. Sí. Y algunos episodios creo que del Chavo y del Chapulín. Ya. Es blanco el sombrero. Sí. Tenemos unos jeans de él, tenemos Ya. alguna ropa que usó en los programas. Y sí, creo que por eso la gente se identifica y llama tanto a don Ramón, porque es alguien real. Un día mi mamá nos llevó a ver el show de la vecindad en la Quinta Vergara, en Viña del Mar. De verdad. Ellos estuvieron. Qué maravilla. Y lo que me llamó la atención de tu papá eran los jeans nuevos. Ah, Él nuevos. salió, y salió con unos jeans nuevos, así de Wow. cierta marca, que Sí, uno sí, sí. lo veía, y eso tal vez porque yo lo tenía aquí encima, porque el escenario está arriba, entonces Wow, y uno qué miraba, increíble. claro, su polera y los jeans. Ahí, Sí, sí. Y flaquito, así. En la y Quinta corría Vergara, que es un estadio, ¿no? Que es- La Quinta Vergara es un anfiteatro al aire libre, claro. en donde se realiza el Festival de Viña todos los años. Ahí estuvieron entonces. Sí, Mira. ellos sí. Increíble. Y en el Estadio Nacional en Sí, Santiago. Sí, también. Claro. Eso he visto Entonces, algunos videos que han salido. Qué Bueno, de maravilla. hecho, parece que en esa gira fue el primer beso entre doña Florinda y y el Chavo. Roberto y Gómez Roberto Bolaños. Gómez, Según la historia del propio Chespirito en su libro Sin Querer Queriendo, sí. tengo entendido que él ahí narra eso, ¿no? Ese Sí. acercamiento. Pues ya ellos tenían una relación de mensajes subliminales, ¿no? Tal vez miradas o no sé. Pero ya estaban en esa atracción. Y sí, eso se ve en la serie también, en Chile. no ¿Qué sé te si pareció Santiago. del actor Islas cuando lo viste personificando a don Ramón? Miguel Islas, mira, imagínate, yo le digo papá a Miguel Islas. Ah, sí, sí, sí. mira. Yo lo conocí a él por primera vez en una grabación, me invitaron a las grabaciones finales ya de la serie, llegué a unos estudios y él estaba caracterizado de don Ramón, pero no pude acercarme a él porque estaba por hacer una entrevista. Entonces me dijeron, espera aquí. Entonces yo estoy aquí viéndolo allá, sentado como don Ramón.
pero no actuando como don Ramón, sino simplemente respondiéndolas, así como tú y yo ahora, ¿no? Sí, claro. Y yo viendo a mí, dije, es que es mi papá, es mi papá. Así lo flaco, Sí, te emocionaste, ¿ah? Lloré, Sí. de hecho lloré, o sea, así, no, grande llanto, pero de verlo me emocioné impresionante. Él se levantó de la silla ya que terminó la grabación. Estebancito, haciendo la voz. Igual también le conmovió mucho a él conocerme, ¿no? Pues él ya me había visto también en mi Instagram. Y Hay un TikTok que te menciona. Hay una escena de don Ramón que dice que mi hijo Esteban. Sí, más de uno. O sea, ha hecho varias entrevistas. De hecho, casi en todas las entrevistas que han hecho ellos, cuando le toca hablar a él de don Ramón, si conoce a los hijos, etcétera, siempre me menciona porque aparte tenemos ya una muy buena amistad. Es un ser humano maravilloso, con mucho talento. Y sí, nos llegó al corazón todas mis hermanas y toda la familia. Dijeron, qué increíble la manera en cómo interpretó a Ramón Valdés, porque si te fijas en la serie, más que escenas de don Ramón, son ya detrás de cámaras, ¿no? Claro. La persona como tal. Las dificultades o diferencias que llegaba a haber detrás de cámaras, pero lo hizo muy bien, lo hizo maravilloso. La escena, creo que es en el episodio 8, donde él al final ya está pensando irse, ¿no? Y está con Angelines Fernández, ¿no? Y le dice a Angelines, ¿de veras te quieres ir? ¿Te quieres ir? ¿Por qué te quieres ir? Es que ya no estoy a gusto, ya no puedo lucir. La bruja. Lucirte. Sí. La bruja del 71. Bueno, que en este caso es Angelines Fernández, ¿no? Bueno, total, es una escena donde al final le dice a ella, bueno, ¿qué no te das cuenta? Hace una palabra ahí muy fuerte, ¿no? que me vas a hacer falta. Así como diciendo, reclamándole, porque él se iba a ir y era una amistad muy linda. No te vayas. Sí. Y él también le dice, no, yo también te quiero mucho, Brujita, yo también te quiero mucho. Y yo ahí estaba viendo la película en el cine, porque ese episodio lo vimos en el cine, igual llorando, muy emocionante. Sí, me imagino, porque son vivencias. Sí. Estás viendo al espejo. Exacto, sí, claro. ¿Y cómo era don Ramón en la casa? ¿Qué le gustaba? ¿Era enojón? Bueno, eso es lo que yo cuento aquí en el libro, ¿no? Sí. Te voy a dar detalles así. Ajá. Por ejemplo, mi papá cuando llegaba a la casa, le gustaba mucho ver la tele, era de sentarse a ver la tele, pero él se clavaba, como decimos así, él veía su programa o a lo mejor algún deporte como el box o el fútbol, y de repente le estaba viendo la tele, papá, que si quiere cenar, y él seguía viendo, papá, que si quieres, papá, se clavaba, se quedaba ahí viendo la tele. De las épocas que estamos hablando, de los programas que había eran, por ejemplo, Bonanza, Tierra de Gigantes, Los Intocables. Claro, las grandes seriales gringas que uno veía. Claro. Dobladas a español. Y de deportes, el box, por ejemplo, cuando estaba ahí alguien peleando, ¿no? Mantequilla de Nápoles, por ejemplo, y mi papá tú lo veías y él estaba así como que, él era el boxeador porque le decía, dale, y decía y también malas palabras, de repente era mal hablado. También lo hacía en el Chavo, de repente, que salía peleando. Claro. Sí. No, de hecho se supone que él, por eso te digo, todos los oficios que según mi papá no trabajaba, ¿no? Pero entre las cosas que también sabía hacer era boxear. Aquí tengo este dibujo que me hizo un artista brasileño. Igual están los guantes de box, bueno, la guitarra que le gustaba a mi papá, vendedor de globos, representante artístico de los que jugaban yo-yo. Oye, el ropavejero, ¿te acuerdas? El ropavejero, peluquero, camarógrafo. Ahí lo van a ver, esta imagen muy, muy interesante tanto de trabajos que hacía mi papá en la vida real, para ganarse la vida, como los que hacía don Ramón. En el sketch, digamos. Entonces, sí. En el programa. Y aquí en la página 100, si no me equivoco, hay un dibujo que me llamó mucho la atención porque está muy bien logrado. A ver. ¿Será que mira? Ya. Miren. ¿Es este? Es el mismo. Sí, es el mismo artista, Franz Chacón. Es un peruano de Trujillo. Que de hecho esta imagen a color, bueno, como la pueden ver aquí en color. Sí, es impresionante la manera en cómo él lo dibujó, porque lo hizo con lápiz de colores. La expresión es muy real. Totalmente. Y es perfecto. Pero hay una anécdota ahí, porque esta foto se insertó. Sí. Exacto, porque habíamos platicado un poco antes de este tema. El libro ya estaba terminado, ya estaba a la venta, por así decirlo. Se
lanzó primero en Amazon. Imagínate una maquetación, paginación, todo lo que lleva. Mi directora editorial, Mónica García, digo que siempre se la recomiendo a quien quiera escribir un libro o tenga ya algo que pulir o presentar a la gente para que lo lea. Este ya estaba terminado, ya no se podía hacer nada, pero descubro esta imagen que a ti tanto te gustó, de Franz Chacón. Sí, está muy bien. Y le hablo a Mónica, le digo, Mónica, ¿qué crees? Encontré un dibujo que quiero que esté en mi libro. Le mando la imagen. A ver, mándamelo. Oye, está hermoso, tal. Pero ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Pues por meter esta imagen tuvieron que cambiar la paginación, un poco la maquetación, porque pues los párrafos correr los párrafos. Exacto, correr los párrafos. Claro, hay que compaginar y la página y todo así como el formato otra vez. Le digo, pues me cobras lo que me cobras o tu equipo que diga cuánto cuesta y lo hicieron. Y sí, es un artista peruano, Franz Chacón, se los recomiendo muchísimo. Tiene ahí su página en Instagram. Iba a traer unos polos que está haciendo muy divertidos ahora. Su página es Free Strokes o Franz Chacón, para que lo puedan seguir. De la familia de los hermanos de don Ramón estaba Tintán, Germán, Manuel, el loco Valdés, y Antonio, el ratón Valdés, le decían, ¿ya? Eran hermanos artistas que eran actores, cantantes, ¿cierto? Sí, el primero que participó en películas, primero fue locutor de radio y luego empezó en cine, Germán Valdés Tintán. Al final yo lo menciono también porque gracias a él fue el que invitó por primera vez a mi papá a trabajar en cine, 1949. Él comienza su carrera, fue un éxito impresionante, porque hacía 3, 4 películas al año, que no cualquiera lo hacía. De ahí empieza ya después mi papá a trabajar en cine, con Cantinflas, con Pedro Infante, Pero esa era la época de oro del cine en México. La época de oro del cine nacional, claro. Sí. Pero las apariciones de mi papá eran así como esporádicas, ¿no? No estelares, ya después un poco más. Sí. Después, el hermano menor de mi tío Manuel El Loco Valdés, el hermano menor de mi papá, Manuel El Loco Valdés. Él es el papá de Cristian Castro. De Cristian Castro, ya. Sí. Él estuvo también muchos años en televisión en México con el show de Loco Valdés. Ya. Cada uno en su manera, en su faceta, pero los 3 comediantes. Y Antonio el Ratón. ¿En la misma televisora? ¿Era en la misma televisora, ya, sí, ya. Exacto. Sí, porque para ese tiempo solo había uno, lo que era Televisa. Ya después salió Azteca, que era la competencia. Sí. Y bueno, pero sí. Y ahora están casi iguales. Ahora están casi igual, ahí compitiendo. Y Antonio el Ratón, que fue el último que hizo, él, fíjate que casualmente ahora que lo estás diciendo, sí trabajó en lo que era en ese tiempo el Canal 13, que luego fue Azteca, en un programa que se llamaba Puro Loco. Y sí, muy divertido, muy divertido. Los que no son conocidos y famosos, en la intimidad o en las fiestas o en las convivencias de familia, pues también eran muy chistosos. Mi abuela, la mamá de mi papá, era muy divertida. Guadalupe se llama. Y era de donde sacaron los Valdés la comedia. De ahí viene la beta artística. Sí, exactamente. Por la abuela Guadalupe. Estamos con Esteban Valdés disfrutando de una amena conversación. Esto es Al Ritmo del Recuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Luego vamos a conversar sobre estas reuniones familiares muy buenas. Y también vamos a hablar de otros detalles, como por ejemplo de las diferentes casas. Las muchas casas. Ya volvemos. Bar Don Rodrigo y Hotel Foresta le invitan en pleno centro de Santiago. Venga a Foresta. Gracias, Elías, por ese pase. Te cuento que estoy acá en el barrio Concha y Toro. El Palacio Díaz Gana, ubicado en el barrio Concha y Toro, fue construido por encargo de José Díaz Gana, dueño del mineral de plata más grande de la época en Chile, y diseñado por el arquitecto alemán Teodoro Burchard. Sin embargo, no sería por mucho más tiempo dueño de esta fastuosa propiedad, ya que durante la crisis económica de 1876 en Chile, José Díaz Gana pierde el palacio y la quinta de la Alameda. Enrique Concha y Toro, otro empresario minero, adquirió el palacio y lo renombró Palacio Concha Cazotte.
Bajo la propiedad de los Concha Cazotte, el palacio se convirtió en un centro de la vida social de Santiago, famoso por sus fiestas y bailes, incluyendo el legendario baile de disfraces de 1912. Tras la muerte de Enrique Concha y Toro en 1922, su viuda Teresa Cazotte Alcalde decide lotear y urbanizar la quinta para crear un barrio inspirado en un estilo europeo que conoció en su juventud. Y así nace el barrio Concha y Toro. Al centro del barrio Concha y Toro se encuentra la plaza antes llamada Dupont. Con una pequeña plaza central, Libertad de Prensa, originalmente llamada Dupont, este pequeño barrio reproduce un estilo europeo en sus construcciones y en la distribución de las calles. Ubicado en el cuadrante formado por la Alameda, Erasmo Escala, Cumming y Avenida Brasil, se distingue por la belleza de la arquitectura de antiguas mansiones que reflejan la elegancia y la riqueza de principios del siglo XX. Este barrio es un verdadero oasis dentro de la arquitectura del Gran Santiago. Algunos de sus edificios más emblemáticos son el Teatro Carrera, el Palacio Concha, la Plaza de la Libertad de Prensa, la ex casa del poeta Vicente Huidobro y el Palacio Elguín. El barrio Concha y Toro culmina con el Teatro Carrera, en lo que fuera los Jardines de la Quinta, inaugurado en 1927 con una imponente fachada, obra de los arquitectos Gustavo Monkever Bravo y José Aracena Aguilar. De frente hacia la Alameda, el edificio representa el estilo modernista, con algunos elementos clásicos. Este cine palacio, que perteneció a la familia Concha y Toro Cazotte, contaba con 1.500 butacas, palcos laterales, escenario y un piso con alfombra. Desde 1960, el teatro fue abandonado y se estableció una tienda de repuestos de vehículos. En el 2012, en memoria de este hito, se dispuso el restaurante Teatro Carrera. El Palacio Concha es una mansión de estilo francés que se encuentra ubicado en los jardines de lo que fue el demolido Palacio Concha Cazotte, en el patrimonial barrio Concha y Toro. Construido en 1920 por encargo de Enrique Gómez de Silva, luego de que el Concha Cazotte decayese y fuese dividido en lotes por la viuda de Enrique Concha y Toro, ha sido restaurado su forma original y se utiliza como centro de eventos. La Plaza Libertad de Prensa, conocida en principio como Plazoleta Dupont, es el corazón del barrio, se enmarca de antiguas mansiones del siglo XX y distingue por su ornamental fuente de agua en el centro. En 1994 pasó a llamarse Plaza de la Libertad de Prensa en honor al Día Mundial de la misma. Esta es la mansión que habitó el poeta Vicente Huidobro y que fue declarado como Monumento Nacional en 1990. Este palacio, cuya construcción data de 1912, refleja el auge que vivió la ciudad de Santiago a comienzos del siglo XX. Ubicado en el corazón del barrio Concha y Toro, este edificio de 4 pisos fue restaurado antes de abrir sus puertas como restaurante. Declarado como Monumento Histórico Nacional en 1989, el barrio Concha y Toro es el recuerdo patente de los años dorados del centro de la ciudad de Santiago. Con sus adoquines centenarios, fachadas neoclásicas y callejuelas que evocan el viejo continente, este barrio patrimonial no solo guarda historia en sus muros, sino que también late con vida propia gracias a la presencia de centros culturales, galerías y cafés que lo rodean. En dicha época, este barrio albergó a grandes poetas y escritores como Joaquín Edwards Bello y Vicente Huidobro. El barrio Concha y Toro se caracteriza por una arquitectura ecléctica historicista que mezcla influencias europeas, especialmente neogótica, neoclásica y barroca, buscando recrear un ambiente de fines del siglo XIX y principios del XX. Las viviendas presentan fachadas continuas, calles curvas y una gran armonía entre los distintos estilos diseñados por importantes arquitectos de la época. El barrio Concha y Toro se levanta como un testimonio vivo de una época dorada que se resiste a desaparecer. Bueno, espero hayan disfrutado junto a nosotros este pequeño paseo por el barrio patrimonial Concha y Toro. Adelante, Elías. Ok, ya estamos de regreso. Seguimos conversando con Esteban Valdés. Con permisito, dijo Monchito, es el libro que él está promocionando. Estamos aquí en la ciudad de Lima, en Perú, en donde él ha tenido una gran actividad de promoción de su libro.
y esperamos que pronto estés por Chile, pues, mi querido Esteban. Es mi sueño, que espero sea realidad. ¿Sí? Claro que sí. Sí. Bueno, tengo mucha gente que me sigue en Instagram, de Chile, de Santiago. Ya. Alex Cerda es uno de ellos, que por cierto, aprovechando, y aquí te lo digo, le enviamos un saludo. Cámaras, un saludo y le vas a llevar su libro. Te voy a pedir que se lo lleves. Encantado. Ya te diré cómo. Estábamos hablando del capítulo más extenso de este libro. ¿Ah? Sí. Las muchas casas. Las muchas casas. Imagínate, yo aquí lo que hago es contarle a la gente, bueno, les menciono el nombre de la casa, ¿no? La casa de la reja verde, esa es una. La casa de Carlos Dolci. Y en cada casa había una historia muy divertida, o a veces un poco de miedo, ¿no? La casa de la vieja loca, imagínate. La casa, así como la vieja chancluda, peor. Peor todavía. La casa de madera, sí. La dueña de la casa era una señora que yo creo que sí estaba loca. Perdón, porque nosotros pues vivíamos ahí en la casa de ella, ella nos lo rentaba. Y nos hacía travesuras o maldades. Por ejemplo, una vez mi papá se había ido a trabajar, mi mamá fue a la tienda y tocan la puerta. Hola niños, ¿cómo están? Oigan, miren, aquí les traigo algo para comer. Ok, y ya lo recibimos. Y pues vimos que era comida, eran unas sardinas, imagínate, no teníamos para comer. Y pues llega ella con comida, pues dijimos, órale, una lata de sardinas, unos jugos, no me acuerdo qué más. Y esperamos a que llegara mi mamá. Mamá, mira, la señora vino a traernos esto. ¿Qué es? A ver. Y abre la lata de sardinas y estaba ya echada a perder. Los jugos, al abrirlos, casi explotan del... Entonces, ¿cómo? Ese tipo de cosas, y de repente nos aventamos una rata muerta al patio. Entonces, ¿pero cómo hacía eso? Pues por maldad, pues Sí. por eso le pusimos la casa de la vieja loca, porque ya después nos cambiamos de casa, pero aquí está, mira, la casa de la vieja loca, 1966 a 67. Ya. Pues de repente llegaba el señor Barriga en la vida real y... Claro. Imagínate, ¿te acuerdas cuántos meses de renta debió mi papá? Claro, era mucho, 18 o 20. 14. 14 meses de renta. Ah, igual que la puerta, el número 14. Ahí era 74. 74. Sí, ¿verdad? 74, no Sí. te preocupes. Pero en la vida real nadie te va a esperar 14 meses. Tú sacas al... Pero es que el señor Barriga tenía una bondad también. Ah, sí, por supuesto. Claro, tenía él una... Pero en la vida real no era bondadoso él. No, pero él debe haber encontrado muchos señores Barriga en la vida también. Cada rato. Pero esos nos sacaban de la casa o venían con los abogados para llevarse la motocicleta o la mesa o los sillones. Sí, Entonces, una pena, una sí, pena. Sí. Y situaciones difíciles para Sí. ustedes también. Sí, pero repito, mi papá y mi mamá nos hacían ver ese problema como una ventaja. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Esteban, por parte de papá? Bueno, por mi papá tuvo 10 hijos, su primera esposa tuvo 2 hijos, 2. Rafael y Ramón. Ya. Segunda esposa con mi mamá Araceli, Gabriela, Esteban, Ya. Carmen y Selene. Y con su última esposa Claudia tuvo a Jorge, Diana y otro Ramón, Ya. Ramón Miguel, que por cierto tenía un año, Miguel mi hermano, cuando mi papá murió. Y de esos 10 pues nos llevamos muy bien. Tú me contabas que había de repente fiestas en la casa en donde participaba de todo el mundo. Ah, sí. Las fiestas de, por ejemplo, imagínate, Germán Valdés Tintán en su época de oro, que era famosísimo, él también se casó 3 veces. Y de repente yo recuerdo en las fiestas de Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de mi tío Germán, de repente volteabas y estaba Magdalena, que fue su primera esposa, de mi tío Germán. Claro. Miki, su segunda esposa y sus hijos, y Rosalía, que fue su tercera esposa y sus hijos. Y todos ahí conviviendo. Entonces, o sea, aprendimos a ver eso, aunque a lo mejor puede haber ciertos, no sé llamarlo, ¿no? Daño emocional o sorpresa cuando hay un cambio así. Para los hijos, sobre todo, ¿no? Pero aprendimos a ver la vida como es. Pero eso lo recibieron de él, porque él Sí. yo creo que con 10 hijos manejó de la mejor manera y muy responsablemente convivir con todos. Sí, porque eso sí, a cada una la atendió, a sus hijos. Sin descuidar nada. Sin descuidarnos, exacto. Aún, y por eso es hermoso este libro, porque yo les pinto o les cuento la historia de este ser humano que lo que más nos dio antes de llegar a la fama fue amor, fue cariño, fue respeto, fue unidad, fue ser feliz aunque no tengas lo que quisieras tener. Y cuando llegamos a tener lo que
la gente que gana mucho dinero llega a tener, como una botella de champán o caviar o, ¿no?, una casa más hermosa. Claro. También mi papá nos ayudaba a decir, ok, sí, disfrútalo, está bien que lo tengamos ahora, pero que no se te suba la cabeza, ¿no? Mira. Entonces sí, nos ayudó. Grandes valores. Sí, valores que desgraciadamente a veces ya se pierden. Y después, cuando él se enfermó, estamos hablando 87, por ahí, 87. Bueno, en 85, ya. Sí, 84, 85, él le detectan cáncer en el estómago. Sí. Lo operan, duró no sé cuántas horas la operación, le quitan 3/4 partes de su estómago. Claro. Y le dan 6 meses de vida. Imagínate. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le decimos, no le decimos? Y al final decidimos no decirle. Nosotros como hijos. Ya. Y no le dijimos, y vivió 3 años y medio más. Trabajando, yendo, viendo. De hecho, cuando él, en una o dos entrevistas que están en Chile, fue después de esa operación. Y tú ves a mi papá cantando, tocando la guitarra. En el Festival de la Una, yo recuerdo. Ahí está. Claro. Entonces, ya en 88, pues fue que sí. Pero esa fue la mejor decisión. Porque, claro. Porque si tú a un enfermo le dices que está enfermo, se enferma. Sí, es peor. Es cierto, sí. Oye, y otra cosa, otro dato que a mí me llama poderosamente la atención es que él se fue a la casa de tu mamá. Sí. Para que lo cuidara en los últimos días. No tanto los últimos días. Después de la operación de 85, ya, cuando le quitan 3/4 partes del estómago. Claro, o sea, 3 años. Sí. Ahí él vino a la casa con nosotros. Ya tenía su tercera esposa, ya tenía sus 2 hijitos, o 3. Pero complicado para su esposa atender en esa situación, teniendo hijos pequeños, porque mi papá tenía que atenderlo y cuidarlo. Y no que no lo hubiera podido hacer, pero él decidió y aceptó que mejor regresara a nuestra casa, con mis hermanas, conmigo, mi mamá. Dijo, perfecto, sin ningún problema. De cuates, ¿no? Hasta le cocinaba a mi mamá, sabiendo que ya tenía a su tercera esposa, ¿no? Pero bueno, de hecho tocó 1 o 2 días después de la operación, en el 19 de septiembre de 1985, que también lo incluyo aquí, el terremoto de 8.6 grados en México. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Una gran destrucción. Sí, muy grande. Y imagínate, salimos cada uno de nuestra habitación, mi papá así agarrándose el estómago porque tenía la herida de la operación. Cálmate, papá, tranquilo, tú confía en Dios, yo le decía, y vas a ver qué va a estar, pero sí, no, un terremoto. Ahí debajo de la puerta esperando que pase. Sí, exacto. Y al final, fíjate qué interesante, porque lo que decías tú hace un momento, de que tú le dices a un enfermo que está enfermo y se enferma más. Es verdad, sí. Cuando regresó la luz, la electricidad a la casa, que prendimos la televisión y empezamos a ver las noticias, vimos 2 cosas que fueron muy impactantes. Uno de los edificios que se cayeron en el centro de la Ciudad de México, al ladito, mi mamá y yo habíamos estado el día anterior viendo un asunto con un abogado, y el hospital Santa Elena, donde mi papá había estado, o donde lo habían operado, no era Santa Elena, era otro. Santa Elena fue cuando él ya murió. También se había caído. Entonces mi papá está viendo eso y dice, qué increíble pensar cómo es la vida, que hoy estamos aquí, tal vez mañana ya no estamos. Qué increíble. Y yo no sé si eso le impactó tanto, que también como que se llenó de energía y de cosas positivas y de agradecimiento. Y él es cuando te digo que se repone y vive 3 años y medio más, y trabajó y viajó, hizo circo, maroma y teatro, como decimos en México. Bueno, y el circo, a él le tenían el motorhome, ¿cierto? Para que tuviera ahí todos sus implementos y cosas. Y Sí, exacto. Mi papá 10 años estuvo trabajando en circo, inclusive antes de salir del Chavo y del programa, él ya trabajaba en circo. Hacía giras. Varios, sí. Pero cuando ya dejé el Chavo, pues ya le empezó a hacer sus giras. Hay algunas fotos aquí también del circo. Aquí, por ejemplo, imagínate, cuando todavía había un elefante. Cuando todavía había animales en los circos. ¿Eso en Bogotá? ¿Dónde son? Esto es en Ciudad de México, o cerca de México. Durante casi todo el vuelo a Bogotá, que dura casi 6 horas, mi papá se sintió muy bien. Bueno, sí, es que está ahí acomodado. Ya. Pero mi papá amaba viajar y manejar. Entonces, él se podía ir en avión
y llegar al lugar, pero no, a él le gustaba manejar o escuchar su música. Y en los circos que lo llevaban, pues sí le tenían su mobile home o su trailer, ¿no? Y entonces ahí tenía su refri con sus quesos, sus jamones, sus aceitunas y su bebida favorita. Claro, pues, su roncito Bacardi con su Coca-Cola y limón. Coca-Cola. Un Cuba Libre. Sí, Cuba Libre, tal cual. Y entonces era impresionante, le encantó siempre ese ambiente. El circo duró muchos años ahí y le encantó. De hecho, cuando estuvo en Perú, precisamente en 88, estaba con un circo, trabajando acá, haciendo anuncio de esos famosos turrones San José de acá de Perú. Pero al final ya se puso muy grave y fue que tuvo que regresar a México. Claro. Bueno, y ahí ya también hay una parte del libro que comenta cuando tú lo ibas trasladando al hospital, él iba observando el paisaje. Sí. El último viaje. Sí, de hecho así comienza el libro, ¿no? Ese último viaje donde yo... ¿A ti te tocó ir a dejarlo? Digamos, sí, a llevarlo al hospital, porque vivíamos en una ciudad cerca de México que se llama Cuernavaca. Uh-huh. Cuando ya vimos que estaba muy mal y tenía complicaciones, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo al hospital. Hablamos y voy llevándolo en su coche, que él ya no manejaba. Y sí, narro ese sentimiento, ¿no? De verlo a él. ¿Hay algún capítulo preferido que tú tengas de los que nosotros vemos en la televisión de Don Ramón? Sí, hay capítulos favoritos. Bueno, el de cuando él sustituye al profesor Girafales, que el Girafales se sale a ver a doña Florinda y se queda Don Ramón. Él haciendo la clase. Y hace la clase de la calavera, ¿no? ¿Ves esa calavera? No es una bandera de pirata, no, de veneno. Es peligro. Y si ven una botella, tal, es una actuación maravillosa. Esa es una. La otra, vendedor de churros. Cuando doña Florinda lo pone a trabajar y le entran ganas de ir al baño y deja el chavo atendiendo ahí y regresa y ya no había ni un churro. Pensó que lo había vendido todo y es muy conmovedor ese episodio. Y los de Acapulco, que fueron casi los finales genial, que hicieron juntos. Sí. Me acuerdo el de las monedas en la espalda. ¿No? La de las monedas, sí. Ese fue el Chapulín. Es que hicieron 2 o 3 del Chavo del Ocho, que al final pues es la fogata, y las del Chapulín con las monedas. Sí, las monedas que se le quedaron ahí. Marcadas con el sol. Sí. Sensacional. Oye, ¿y qué comentaba él de, por ejemplo, él recibía varias cachetadas a la semana? Porque grabando el programa había que ir dispuesto, digamos, a... Sí. De hecho, fíjate qué interesante, porque cuando mi papá estaba en un lugar público, que de repente así como que tú eres Don Ramón y estamos aquí comiendo, y la gente, uno que lo veía ya, como abejas venían así a saludar, y mi papá dejaba de comer y los atendía. Pero la pregunta que siempre le hacían a la gente, Don Ramón, ¿no le duelen las cachetadas que le da doña Florinda? No, sí me duele, pero yo me aguanto y tal. Pero si hacemos cuentas, en cada episodio del Chavo son 4 o 5 cachetadas, ¿no? ¿Y cuántos programas? Casi 300 o 200 y tantos, ¿no? Entonces, yo hacía la broma, ¿no? De que podía ser el récord Guinness del hombre a quien más cachetadas le ha dado alguien. Sí, claro. Eso puede ponerse en el libro. Sí, claro. Entonces, por eso, de ahí que viene que él se fue por doña Florinda. Sí, claro. No, y es cierto porque... Se aburrió de las cachetadas, digo yo. Se aburrió de las cachetadas. Fíjate que es un tema, te voy a contar ahorita. Años después, me preguntabas al principio qué me movió a escribir el libro. Claro. No te di el detalle, pero como ahorita están saliendo entrevistas de ella por la consecuencia de la serie, ¿no? Sí. Y que ella dice, no, dice, es que mi esposo ya murió, él no se puede defender. Yo estoy viva y me puedo defender. Ahí te va, casi una exclusiva. Hace como 7 años, que es cuando yo decidí escribir el libro, me llega información de una entrevista que le hicieron a Florinda, unos reporteros de Brasil, así como tú veniste de Chile, fueron a su casa y le empiezan a preguntar y ella está hablando de todo lo que envolvía la producción y los actores, tal. Pero de repente dice ella, ¿y don Ramón qué opina usted? No, un actor sensacional, muy bien. El único problema es que era el único que tenía adicción a las drogas. Así lo dijo, imagínate. ¿Y cómo puede afirmar eso? Bueno, ahí se armó en México la pachanga, ¿no? Sí. Empezaron a salir las
pues en todos los canales de televisión, Florinda Mesa aseguró que don Ramón era adicto a las drogas. Y en México hay un programa que se llama Ventaneando, y yo tenía ya contacto con Pati Chapoy, la que conduce. Y vi que iban a sacar esa noticia y le llamo por teléfono. Le digo, Pati, necesito que si vas a dar esa noticia, me des un espacio a mí para réplica. Claro, y volviendo al tema, mi papá ya se murió. Él no se puede defender de lo que está diciendo esa señora. Es exactamente lo mismo que dice ella. Lo que ahora está diciendo. Tengo ahí preparado unos videos que voy a sacar dentro de poco. Pero bueno, el hate no es bueno, ¿no? Pero ahí fue lo que causó que tanta gente me empezara a escribir. Ya. Eso no te lo dije al principio. Claro. Estuvo muy mal ella. Lo dejaste entrever, pero no lo precisaste, claro. Bueno, imagínate, la gente me escribía, me decían, aunque fuera cierto lo que dice ella, don Ramón sigue siendo el mejor. Sí. Y aunque sea, y qué mala onda que ella esté diciendo eso, y no, don Ramón es el mejor. O sea, la gente defendiendo a mi papá más que nosotros como hijos, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí fue cuando descubrí el amor que le tiene la gente a mi papá. Y desgraciadamente, pues a veces no pensamos antes de hablar. Ella al final se disculpó públicamente, pero está sucediéndole ahora lo que... ¿Tuvo que disculparse públicamente? Sí, claro, sí. Sí, digo, si he ofendido con mis palabras lo que dije, bueno, pero ninguno de sus otros compañeros aseguraron lo que ella dijo. María Antonieta de las Nieves en una entrevista estaba muy, muy molesta. Gabriel Fernández, su esposo, diciendo, ¿cómo es posible que esa señora haya dicho eso? ¿No? Y dice María Antonieta, le preguntan, bueno, ¿y tú qué dices? Lo que dijo Florinda, que don Ramón usaba drogas. Y dice María Antonieta, pues si ella lo está asegurando es porque a lo mejor ella lo hizo con él, porque nosotros nunca vimos eso. Imagínate. Sí, se armó ahí la... ¿Cómo es tu relación con María Antonieta de las Nieves? La Chilindrina. La Chilindrina. Ella es mi hermana, es mi hermanita. Sí. Porque para mi papá fue su hija. O sea, una más de sus 10 hijos. Realmente mi papá tiene 11 hijos. En la dedicatoria del libro la incluyo a ella como mi hermanita. Y mi papá la amó y ella a él. Y actualmente, pues ella me ve como su hermano también. Nos hablábamos, le escribo, ¿cómo estás, hermanita? La voy a ver a sus presentaciones de teatro. Le regalé el libro, habla muy bien de... ¿Y don Edgar Vivar, el señor Barriga? Edgar Vivar también pues era como un hermano de mi papá. De hecho, le decimos tío a Edgar. Entonces, con Edgar, María Antonieta y Carlos Villagrán es con los que más tuvo relación de amistad. Claro. Porque ni siquiera con Roberto, Con Roberto sí era una amistad de respeto y de... Más profesional. Más profesional, exactamente. Sí lo llegó a querer muchísimo, ¿no? Pero con Edgar, Carlos y María Antonieta es con los que... Ahí hay una hermandad. Sí, y para mí es un regalo hermoso que yo puedo también tener contacto con ellos hoy. ¿Y Rubén? Rubén Aguirre, al principio sí hubo una convivencia más... En su finca. En su rancho le llamamos. Sí. Allá llegábamos al principio, es que iban a hacer presentaciones, así, pero estamos hablando de una plaza de toros pequeñita y hacían ahí el sketch con el doctor Chapatín. De hecho, aquí también creo que hay una foto de eso. Y llegábamos al rancho de Rubén Aguirre. Aquí está, mira. Ahí tenía sus animales y todo. Aquí está mi papá toreando, como la Florecita. La Florecita, así se llamaba la Plaza de Toros. Pero sí, muy divertido fue esa época también. Lindos detalles. La verdad que sí. Lindos detalles. Sí. Esteban, ¿dónde podemos conseguir el libro para los que estamos en Chile? Ok, para los que están en Chile, desgraciadamente vamos a esperar que alguna editorial se interese en imprimir ese libro, pero mientras lo pueden pedir en Amazon. Amazon ha sido un bestseller. Sí, ayer mirábamos la cantidad y con los libros que compite. Está dentro de los primeros. De biografías de artistas de Hollywood. Está el número 1. A veces hacemos algún arreglo, porque por ejemplo la editorial de Discovery Book es aquí exclusivamente para Perú, pero a lo mejor como está más cerca de Chile, pudiéramos ver la manera de hacérselos llegar. Ya se los haremos saber, tomando en cuenta eso. En Argentina te digo que tengo también una editorial. En Colombia hicimos una edición especial. No tengo editorial tampoco ya. Pero pues espero que este encuentro contigo, Elías,
abra quizás la puerta para que el mercado Vamos de a los libros intentarlo sin duda. allá en Claro Chile que sí. se logre, porque creo que sería maravilloso. De todas maneras, yo creo que nos va a ir muy bien. Muchas gracias. Sí. Esteban, te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, tu bondad, porque tuviste la deferencia de decirnos que bueno y encontrarte acá en Lima, Perú, Sí, sí. ha sido un agrado, de verdad. No, muchas gracias también, Elías. Y saludos también a nuestro amigo César Augusto César, claro. Altamirano, nuestro amigo en común. que fue el que nos contactó. Pero gracias a ti por venir desde tu país para esta entrevista. Espero un día estar en vivo y a todo color allá en Chile. Te vamos a esperar, ¿ah? Espero que sí. lo vamos a lograr, y gracias a todo tu auditorio. Esteban, muchas gracias. Un placer, gracias a ti. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, al ritmo del recuerdo. Agradecemos a Puchungo Restobar, que el dueño es don Alfonso Yáñez Ramírez, exfutbolista peruano, muy destacado en la Copa Libertadores de América en el año 89. Jugó en Arabia Saudita, en Aruba, en Costa Rica y en México, en tu país. Oh, mira qué bien. ¿Ah? Así que le agradecemos a Alfonso Yáñez y a todo el personal que nos atendió de maravillas aquí en Puchungo Restobar, Lima, Perú. Nosotros nos despedimos. Miraflores, justamente Miraflores. Nosotros nos despedimos hasta 7 días más al ritmo del recuerdo. Chao, que lo pasen bien.